responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión, la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza es la Unión. Una vez más le pido disculpas a todos nuestros oyentes, tenemos un problema, persiste, mejor dicho, un problema en el transmisor del Junquito, en los equipos de transmisión del Junquito, un problema técnico que impide que el programa salga en señal abierta. Estamos al aire por todas las redes sociales, estamos al aire también por las redes sociales y el YouTube de Radio Caracas Radio. No podemos pararnos, las cosas que están ocurriendo son muy graves y afectan de manera muy diversa la realidad del pueblo venezolano que está acá dentro de nuestra frontera, y también del pueblo venezolano que ha tenido que huir de la represión, de la violencia, del hambre, de la inseguridad y buscar en otras latitudes las oportunidades que este régimen aquí les niega en su patria. Por eso vamos a iniciar nuestro programa con el tema de lo ocurrido en Perú. Como ya es noticia que ha dado la vuelta al planeta, se produjo la dimisión, la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y esto tiene que ser analizado desde la perspectiva de los venezolanos en varios ángulos. En primer lugar, tenemos que ubicar de qué manera esto afecta, si es que afecta, a la gran cantidad de compatriotas que están en Perú. Como todos saben, el régimen, el gobierno, la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski había sido extremadamente solidaria con la diáspora venezolana, con el exilio venezolano. Y en segundo lugar, tenemos que ver cómo esta situación en Perú afecta la dinámica regional. ¿Qué pasa con la Cumbre de las Américas? ¿Qué pasa con el Grupo de Lima, que por cierto lleva ese nombre, el nombre de la calidad de la capital del Perú? Para eso tenemos en línea a dos invitados de lujo en la mañana de hoy. Desde Lima, Perú, tenemos a Oscar Pérez, el dirigente de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad, una persona muy cercana a distinguidos dirigentes venezolanos como Enrique Mendoza y como Antonio Ledesma, y que tuvo que salir al exilio ante la persecución. Recordemos, el nombre de Oscar Pérez estuvo vinculado incluso a una situación muy indignante cuando el gobierno impidió que niños venezolanos fueran a encontrarse con sus padres en diciembre allá en Perú. Ese es el personaje que de inmediato nos va a hablar. Oscar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tú que estás en Lima y que estás activando intensamente con el exilio venezolano, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo afecta esta situación, si es que la afecta al exilio, a la diáspora venezolana en Perú? ¿Es previsible alguna desmejora en las condiciones de recepción y de vida allá de los venezolanos? Te escuchamos. Hola, buen día, Cho, y buen día a todos los amigos de RCR. Muchas gracias por esta llamada, Cho. Mira, en absoluto va a perjudicar a los venezolanos esta dimisión, esta renuncia que el día de ayer presentó el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del país. Y digo que en absoluto, en primer lugar, porque ya todas estas políticas de migratorias, solidarias, con visión humanista que se han venido adoptando hacia los venezolanos que, huyendo de la grave crisis por la cual atraviesa Venezuela, han venido arribando al Perú, más allá de ser ya unas políticas adelantadas por parte del Ejecutivo peruano, ya forman parte de una política de Estado. Una política de Estado que no solamente involucra a las instituciones peruanas, bien sea la Presidencia, el Congreso, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, sino que forma parte ya
marca también de una actitud, de una conducta con visión humanista, solidaria, comprensiva, que ha asumido mayoritariamente el pueblo peruano. O sea que aquí en absoluto esto va a variar con la llegada al poder de Martín Vizcarra, que es un demócrata de igual forma, un hombre con ideas muy claras frente a lo que está pasando en el Perú y en la región. Bueno, no se quieran hacer quienes ayer estaban celebrando con cohetes la salida, la triste para nosotros por supuesto salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski del Ejecutivo peruano. Pues lo que viene es, en cuanto a acción de gobierno, una línea muy similar a la que estábamos viendo con el presidente Kuczynski. Estamos conversando con Oscar Pérez. Oscar Pérez es un dirigente de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad. En la actualidad está radicado en Lima, Perú, y es allá también un activista destacado de la diáspora venezolana. Oscar, ¿cuál sería tu palabra para el exilio venezolano radicado allá en Perú y sobre todo para sus familiares que acá en Venezuela están ciertamente inquietos por toda esta situación? Mira, no, nada, mi llamado es a la paz, a la serenidad, a la tranquilidad, a seguir desarrollando nuestras actividades con total normalidad y a no ser parte de esta ola de rumores, hacernos eco de estas bolas que comienzan a rodar ya en grupos de WhatsApp, en las redes sociales. Pues aquí no va a pasar absolutamente nada que vaya a perjudicar lo que ha sido esta constante mano solidaria que se nos ha venido tendiendo desde acá, desde el Perú. Aquí podemos estar tranquilos, el Perú sigue siendo un país que recibe con los brazos abiertos a los venezolanos y se nos brinda la oportunidad de salir adelante a pesar de la adversidad con la cual llegamos. Así que nada, tranquilidad y estar convencidos y estar plenamente seguros de que la política migratoria que se venía adelantando con el presidente Kuczynski al frente es la misma que estamos convencidos se va a seguir desarrollando con Martín Vizcarra, quien va a asumir la presidencia en su condición de vicepresidente. Va a seguir siendo exactamente la misma, pero no solamente este mensaje es para quienes están acá en el Perú o vienen llegando al Perú y vienen en búsqueda de algún tipo de protección, sino que también este mensaje es para los venezolanos que venían observando una línea de oposición fuerte, cruenta, aguda, por parte del gobierno peruano, teniendo al frente al presidente Kuczynski en contra de la dictadura venezolana, y que pueden estar seguros de que esa línea va a continuar, porque es una línea que es compartida no solamente por el presidente Kuczynski, sino que es algo en donde sí realmente hay un consenso, y existe un consenso nacional acá, de enfrentar a Nicolás Maduro y a todo lo que le acompaña, y en búsqueda del restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Muchísimas gracias a Oscar Pérez, activista venezolano por la democracia y por la libertad y exiliado en Perú. Nos está hablando desde Lima, Perú. Ahora vamos a ver otros aspectos de esta situación. Perú, el gobierno de Kuczynski había sido un factor clave en la articulación de la condena por parte de la región al régimen de Nicolás Maduro y la exigencia por parte de todo el ámbito latinoamericano de respeto a la Constitución. No por casualidad, este grupo de países del que forman parte las principales democracias de la región, los países más importantes de la región, es denominado el Grupo de Lima. Vamos a conversar ahora con el embajador Milos Alcalay. El embajador Milos Alcalay es un embajador de carrera, no es un embajador a la carrera, sino un embajador de carrera. Y en el desempeño de sus funciones diplomáticas fue secretario general del Parlamento Andino, y en tanto que tal estuvo numerosas veces en el Perú haciendo gestiones de naturaleza diplomática inherentes a su cargo. Fue condecorado por la Orden del Sol del Perú por ese país, y como conocedor de esa situación y del ámbito latinoamericano, queremos preguntarle qué va a pasar con la Cumbre de las Américas, qué va a pasar
conversar con el Grupo de Lima de qué manera esta situación con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski incide en todo este concierto de naciones solidarios hasta ahora con la lucha del pueblo venezolano. Le escuchamos, embajador. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muchas gracias a ti, Chuo. En primer lugar, para saludar a mi amigo Oscar Pérez, que ha sido el promotor más destacado de la diáspora venezolana en el Perú, análisis con el que coincido plenamente. Ahora, ciertamente los venezolanos estamos muy tristes ante la situación de la valiente y decisión del presidente Kuczynski de renunciar ante toda una serie de situaciones internas en las cuales ha estado acosado, en las cuales no ha podido llevar adelante. Se rodeó de técnicos, de profesionales, quizás ha sido uno de los errores de no haber jugado más a la política, pero sí a la solución de los temas del Perú, pero no ha podido realizarlo frente a un parlamento mayoritariamente contrario a PPK. Ahora, esa tristeza y preocupación es porque ha sido un estadista que ha sido solidario con la Venezuela democrática. Su respaldo a los opositores, al recibirlos en todo momento. El retiro del embajador del Perú fue el primero, el de los embajadores retirados de Venezuela precisamente por el régimen y todo el acoso que ha tenido a la democracia. Su papel protagónico que tú destacabas en el Grupo de Lima, las decisiones de facilitar la ayuda a los refugiados, hasta elevar esta situación de política de Estado que señalaba Oscar, sus posiciones con otros jefes de Estado a nivel bilateral o multilateral para denunciar el grave colapso político venezolano, ciertamente ha hecho de él un vocero para la transición en Venezuela. Pero, con una P mayúscula, me apresuro en señalar, en coincidir con Oscar, que la solidaridad con Venezuela, con la Venezuela democrática, es un tema en el que coinciden todos los factores políticos del Parlamento y lo han expresado de la forma absolutamente contundente, de manera que ahí no va a haber un cambio, como bien señaló Oscar. Ahora, sí hay unos puntos que quisiera considerar. El nuevo escándalo peruano en vísperas de la cumbre hemisférica, que es lo que tú preguntabas, ciertamente podría debilitar una instancia que a todas luces seguía con la escalera de constituir una clara denuncia al régimen venezolano. ¿Por qué? No porque vayan a cambiar los diversos países, sino que probablemente toda esta crisis interna hará que algunos presidentes reconsideren si es oportuno no viajar en los próximos días a un Perú en crisis. Ojalá no se pare la cumbre, pero puede afectarle. En segundo lugar, a pesar de la pugna interna, existe una dimensión de intereses internacionales que conspiraron contra el presidente peruano. Uno de ellos, el artífice del odio, es el señor Marcelo Odebrecht, quien aparece hoy subrepticiamente como el mejor aliado y defensor del Foro de San Paulo. Las denuncias que Marcelo Odebrecht, el nieto de un hombre, un gran empresario, pero que ha utilizado todo su veneno de denuncia contra alternativas democráticas, y no es que estemos en contra de que denuncie la corrupción, pero el ladrón más descarado del hemisferio, el señor Marcelo Odebrecht, quien desde una cómoda posición de Brasil, hoy es el gran acusador y elector, tratando de borrar lo que fue la maquinaria mafiosa que él construyó, en la cual los grandes beneficiados han sido los aliados del ALBA. En particular aquí en Venezuela no ha pasado nada cuando ha sido el epicentro de la corrupción de Odebrecht. Ese abrazo del oso contra toda alternativa democrática, que no es que la esté defendiendo, pero aplasta las perspectivas de una consolidación de lo que está marchando en el continente, el antisocialismo del siglo XXI, porque el señor Odebrecht silencia o minimiza la corrupción durante sus escandalosos contactos con Lugo, Kirchner, Lula, Correa, Zelaya, Ollanta-Humala, y sí lo utiliza contra toda la clase política, tratando de crear el antisistema. Dentro de ese orden de ideas, los nostálgicos del ALBA están utilizando, entre ellos la izquierda peruana no quiere aceptar la renuncia, sino que quiere seguir creando el caos a un hombre digno, que ha aceptado renunciar al puesto y no lo quieren dejar para precisamente generar los ataques vehementes contra la democracia que se está considerando con sus errores. Ahora,
Eso tiene un problema fundamental, porque a pesar de la democratización, y lo hemos hablado en tu programa varias veces, del péndulo democrático en América Latina, los demócratas de América Latina, si bien son claros en cuanto a denunciar todo lo que ha sido el colapso del socialismo del siglo XXI, no tiene los mecanismos de solidaridad entre demócratas que sí tienen los del ALBA, que se apoyan contra viento y marea. Ahora, ciertamente el vicepresidente Martín Vizcarra, que es hoy embajador en Canadá y que está ya en camino para responder ante la crisis, tiene un reto muy grande por esa incertidumbre que se ha generado. Ahora, yo sí creo que el Perú tiene todo el reto en estos momentos nacional e internacional de ver en qué medida tiene que consolidarse una acción a favor de la democracia en el hemisferio y cómo esta nueva realidad no deba afectar esa marcha en contra de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias, embajador. Era la voz clara del embajador Milos Alcalay, ubicando en su contexto, en el ámbito regional, lo ocurrido en Perú, concretamente la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por cierto, muy interesante su referencia a cómo el escándalo de Odebrecht ha tenido dos partes. Cuando estaban, digamos, en medio de la más absoluta impunidad, antes de la operación Lavallato en Brasil, estaban apoyando fundamentalmente estos regímenes vinculados con el Foro de Sao Paulo, con el ALBA, con el llamado socialismo del siglo XXI. Y después que son descubiertos, después que están presos, todo esto según palabras del embajador Milos Alcalay, entonces estos tentáculos de la corrupción se mueven para minimizar lo que le ha ocurrido a sus aliados ideológicos y para crearle graves problemas a las democracias de la región. Interesante, repito, lo que señala el embajador Milos Alcalay. No olvidemos que en toda la región, el país que recibió o donde se denunció la más alta cantidad de sobornos y de operaciones ilícitas de toda naturaleza fue Venezuela. De hecho, en todo el resto de la región, el tema de Odebrecht es por sobreprecios. En obras realizadas en Venezuela se trata de sobreprecios por obras que ni siquiera terminaron, ¿no? Así de grave es el asunto. Y sin embargo, en Venezuela no ha ocurrido absolutamente nada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es el Día Mundial del Agua. Y hoy, Día Mundial del Agua, los venezolanos seguimos con sed. Hay una situación muy grave, sobre todo en los sectores populares de nuestro país. En Venezuela, todo el mundo tiene problemas para el acceso al agua potable, pero en los sectores populares, esto es un factor que detona, que dispara la morbilidad e incluso la mortalidad. Es decir, el problema del agua en nuestro país es un problema de salud pública. Y vamos a conversar sobre ese punto con dos especialistas en el área. En primer lugar, tenemos a José María de Viana. Él no solamente fue presidente de Hidrocapital, no solamente es el gerente venezolano que logró rescatar esa institución, además fue el impulsor
de un instrumento llamado las mesas técnicas de agua para construir de abajo hacia arriba, desde la base de la pirámide, desde las comunidades populares, organización popular a propósito del tema del agua. Luego ese instrumento, lamentablemente, fue desnaturalizado, fue utilizado por el régimen para hacer proselitismo político, pero bueno, eso es harina a otro costal. Lo importante es entender y ubicar que en este momento ese tema es tan grave que iniciativas de esa naturaleza tienen que ser retomadas. José María, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, en tu perspectiva, ¿cómo se conmemora este Día Mundial del Agua en nuestra sedienta Venezuela? Con los buenos días, Chu. Bueno, efectivamente, este es un día que trae dos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, hay una inmensa tristeza y una inmensa angustia por la situación que viven los venezolanos en este tema, que este servicio en su condición actual ha cambiado la vida de los venezolanos para mal. Es decir, para el venezolano, sus hábitos de higiene, sus hábitos de limpieza de su casa, de su ropa, de sus niños, se ha visto alterado, y además progresivamente el proceso ha ido en deterioro. Es decir, cada año la condición ha sido un poco peor, y quizás lo peor que ha ocurrido es que desde hace tiempo no hay del sector oficial, de las personas que tienen la responsabilidad de manejar el agua, ningún mensaje de esperanza, ningún mensaje de reparación, ninguna expresión real de que el problema está siendo comprendido por ellos, hay sensibilidad y que van a hacer algo para corregirlo. Y por otro lado, como tú sabes, tenemos años un grupo importante de técnicos estudiando el problema y definiendo una ruta de reparación. Es decir, entendiendo que una de las esperanzas más importantes del país para un cambio político en Venezuela es que los servicios vuelvan a ser un instrumento de salud, un instrumento de esperanza, un instrumento de concordia, porque especialmente en el caso de los servicios ocurre que quien más es afectado es el más humilde, y la primera esperanza que se tiene es que un servicio digno sea el inicio de la recuperación de las condiciones de vida de esas personas. Entonces, los dos sentimientos, mucha tristeza y mucho dolor cuando comprendemos las dimensiones del daño que se le hace a la calidad de vida de los más humildes, pero al mismo tiempo la gran esperanza que sabemos que con inteligencia, transparencia y con el apoyo de las personas, efectivamente tú podrás recuperar el servicio. Y de las mesas técnicas, decirte que efectivamente nacieron en Antímano, nacieron en Carapita, y nacieron precisamente como un instrumento temporal. ¿Por qué? Porque había una enorme esperanza de que se estaba construyendo el sistema de abastecimiento alterno al Junquito, y ese sistema trajo un cambio importantísimo en las condiciones de vida de las personas, pero en el momento en que el sistema comenzó a funcionar, la razón por la cual la gente le dedicaba tiempo se desvaneció y las personas volvieron a su vida normal. Entonces, utilizar las mesas técnicas como un mecanismo para que la gente se ocupe del tema en la medida en que el problema es permanente no tiene sentido y le trae a la gente mucha desesperanza. Estamos conversando con José María de Viana, ingeniero, es el autor de la recuperación de Hidrocapital. Hidrocapital era una empresa que estaba prácticamente en quiebra, generando pérdidas y prestando un pésimo servicio, y él fue el jefe, el eje de un equipo de técnicos venezolanos que logró no solamente el rescate de Hidrocapital a finales de los años 90, sino incluso su conversión a una empresa que era capaz de generar ganancias en dólares. Bueno, y por eso lo votaron, ¿no? José María de Viana fue, junto con la ministra Marixis Aguirre, los dos únicos factores del gobierno democrático anterior a 1998, a quienes el presidente Chávez les rogó
pidió que por favor permanecieran en sus cargos en virtud de las realidades de sus ámbitos de gestión. Y luego, pues, cuando se dieron cuenta que esa instrucción que él había recuperado estaba generando recursos, bueno, lo sacaron y se convirtió Hidrocapital en eso que es hoy, para mal de los caraqueños. Muchísimas gracias a el ingeniero José María de Viana. Ahora vamos a hablar con otro experto venezolano, porque si bien es muy importante que el agua llegue por los tubos hasta todas partes y que ese servicio sea de calidad y sea frecuente, sea permanente, si bien eso es muy importante, también es muy importante entender que el agua no nace en los tubos, el agua nace en los bosques, y eso nos lo dijo hace más o menos 5 años el ambientalista Alexander Luzardo. Lo tenemos en línea en este momento. Alexander, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hoy se conmemora en el mundo el Día Mundial del Agua, y en Venezuela se está conmemorando ese día en medio de la destrucción de las cabeceras de los grandes ríos venezolanos, en medio de ese desastre que significa el tema del arco minero en Guayana, en medio de esta agresión a nuestros recursos hídricos. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Cuál es el estado del arte de la sobrevivencia de nuestros recursos hídricos hoy, Día Mundial del Agua? Bueno, muy buenos días a toda Venezuela. Encantado en conversar con contigo, Torrealba. Sin duda alguna que hoy es un día muy importante. Fue instituido por las Naciones Unidas el 22 de marzo y fue instituido en junio de 1992 en el marco de la Cumbre de la Tierra del año 1992, en junio de 1992, donde, por cierto, tuve la oportunidad de asistir en la delegación venezolana en esa época. Cuando se aprobó, pues, los grandes acuerdos de biodiversidad, de cambios climáticos, la declaración de Río, y un tema, y todos los años pues se celebra ese Día Mundial del Agua, que además nos permite recordar que hay 663 millones, según Naciones Unidas, de personas que viven sin agua en el mundo, con problemas graves de agua, y que en el caso de Venezuela se ha agudizado terriblemente en los últimos años, no solamente por el problema del servicio, la ineficiencia en el manejo, en la gerencia, en la conducción ministerial. Prácticamente se ha liquidado el órgano rector de la política ambiental, que es el Ministerio del Ambiente. Ahora se creó un mamotreto que se llama ecosocialismo y aguas, o sea, fraccionando la visión incluso del ambiente. El ambiente, además de las aguas, son los bosques, son los suelos, es todo el ambiente. Ahora se trae el ecosocialismo del agua, es una visión pues sesgada de lo que es la política ambiental, pero en realidad se ha eliminado el órgano rector, el que permite tener una visión global de los procesos ambientales, de los procesos económicos, de la planificación ambiental. Entonces un elemento fundamental que es la planificación ambiental ha sido prácticamente liquidada también por una manera de conducir y de ver el mundo totalmente errática. Pero además de eso, hay problemas de agua desde los barrios de Caracas, desde zonas como Chacao, Prados del Este, hay problemas de agua en la costa oriental. La ciudad de Cabimas tenía como 3 meses sin agua, llega una vez a la semana. Hay problemas de agua como crónicos ya en Vargas, en Calabozo, en Valencia, en Maracay. A eso además de los problemas clásicos de eso, además el propio Estado venezolano, el propio gobierno está atentando con ese megaplan realmente un ecocidio gigantesco, como es el mal llamado arco minero, porque en la zona la riqueza no es minera, la riqueza es de agua, de biodiversidad, de bosques, de parques nacionales, de las áreas protegidas que están siendo amenazadas del país. Los 43 parques nacionales, de los 43 parques nacionales, casi prácticamente los 42 fueron creados entre el 58 y 1992. Apenas fueron creados uno por presión en el área que ellos llaman el arco minero, que es la transformación del Caura en un parque nacional de la reserva forestal. Pero están amenazadas las reservas forestales, están amenazados los parques nacionales de donde nace precisamente
que tiene que ver con el agua. No hay servicio de agua a largo plazo, a mediano plazo, si no se preservan ese sistema de parques nacionales, de reservas forestales, y que en el sur, que son las del sur de Venezuela, esas sur del sur de Venezuela, del sur del Orinoco, en gran parte del estado Bolívar, de parte de Amazonas, el delta, y del cual depende también la estabilidad hacia el futuro del país. Eso está realmente amenazado por una visión realmente escocida, dañina del ambiente y de la sustentabilidad. Es un proyecto de un gobierno insustentable, de un proyecto realmente que conduce a la destrucción de la base de recursos, que ya lo decía Uslar Pietri en el Senado en 1959. Si no preservamos esa base de recursos, no habrá país. Y no hay país porque no hay agua, porque se está destruyendo los bosques, hay una tasa de deforestación inmensa, los lagos de Maracaibo y de Valencia están cada vez contaminados, hay un abandono absoluto del país, es una desidia completa, y además de un proyecto realmente dañino y negador, pues, de la biodiversidad, que tiene una protección constitucional. Cuando ejercí la presidencia de la Comisión del Senado, cuando propuse y redacté derechos ambientales que están en esa Constitución, los artículos 127, 128, 129 y el 304, que de manera muy especial dice: todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, insustituibles para la vida. Establece un marco jurídico, un marco conceptual, un marco de política que es violado totalmente, permanentemente por el Ejecutivo Nacional. El llamado, la Asamblea negó la autorización al Ejecutivo Nacional el 14 de junio de 1900, la Asamblea Nacional de 2016, desconoció el llamado arco minero, el mal llamado arco minero, porque realmente es un arca de Noé lo que está realmente destruyéndose en aquella zona, mermándose la biodiversidad. Son 111.000 kilómetros, más de 111.000 kilómetros cuadrados de la que están siendo afectados, y precisamente no es como mucha gente, incluso no solamente a veces gubernamentales, a veces caen en error algunas otras personas y dicen, bueno, que nos dejen promover la minería como una ayuda al país. No, la minería es la destrucción de las fuentes de agua, de las gran cuenca estratégica, no solamente que del río Caroní, que surta de hidroelectricidad más del 65% de Venezuela. Entonces, el arco minero es atentado contra la biodiversidad, contra las fuentes de agua, contra los parques nacionales, contra las reservas, contra los pueblos indígenas que se han amenazado y los pueblos locales vulnerables de esa zona. Entonces, ¿cómo va a haber y que eso ecosocialismo atentando contra el agua? Sin agua, como decía la vieja cocina, no hay vida, no hay ninguna posibilidad de proyecto, ni capitalismo, ni socialismo. Y eso debe entenderlo las generaciones que han gobernado y que gobiernan, muchos lo entendieron. Ya lo decía el expresidente Betancourt y su ministro de Agricultura en los años 60. Primero se acabará el agua que el petróleo, decía. Primero, mucho más importante que el agua, mucho más importante que el oro. Entonces el agua, porque es un bien insustituible y por eso está establecido en el 304 de la Constitución de manera clara. Todas las aguas son bienes del dominio público de la nación, insustituibles para la vida. Y su utilización debe ser con criterios de equidad, de justicia transgeneracional, de sustentabilidad. Y eso no es lo que está haciendo el actual gobierno, que está atentando contra la vida, contra el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor. Era Alexander Luzardo, ambientalista, autor, por cierto, de los artículos de naturaleza conservacionista en el texto de la Constitución vigente, de la Constitución de 1999. Tuvimos entonces una exposición muy importante a lo largo de este segmento del programa. El ingeniero José María de Viana nos retrata lo que es la crisis en la prestación del servicio, del acceso de los venezolanos al agua potable y cómo
cómo eso además impacta en la vida cotidiana de todos. Este es un país donde la gente acostumbraba a bañarse no una, sino varias veces al día, donde la gente acostumbraba tener su casa razonablemente aseada, sino impecable, donde la gente acostumbraba a usar ropa limpia, lavada. Hoy tenemos esta situación producto de la revolución de la inmundicia, donde la gente ni tiene agua para lavar, ni tiene dinero con qué comprar jabón, que está, bueno, prácticamente por las nubes. Es un tema, repito, de salud pública. Si se resolviera el tema del acceso al agua potable, si se resolviera el tema de la disposición de las aguas servidas, todos los indicadores de salud se pondrían en azul, casi que mágicamente en los sectores populares, porque las enfermedades gástricas y las enfermedades de la piel son buena parte de los flagelos que más rudamente agreden a los habitantes y sobre todo a los niños y a los ancianos en los barrios de toda Venezuela. Pero eso le tiene sin cuidado a quienes han destruido todos estos servicios públicos y que, como nos decía Alexander Luzardo, están atentando contra el naciente de los ríos, están atentando contra la reserva hídrica, están atentando contra nuestra naturaleza. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Radiadores Hidalgo Monroy. Venta, reparación, reconstrucción y montura de todo tipo de radiadores y tanques plásticos. Radiadores Hidalgo Monroy, profesionales con más de 30 años de experiencia en el ramo. Estamos en Minas de Baruta frente al ambulatorio, Urbanización El Peñón Baruta y en La Gonzalera, San Antonio de los Altos. Llama al 0412-710-0644. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Estamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos reseñando una información que viene en la primera plana del diario 2001. En primera plana del 2001 nos dicen: protestas por CLAP. Vecinos en Caracas y el interior trancaron calles en reclamo por la entrega de CLAPs incompletos. En Petare, la Guardia Nacional mantuvo a raya la protesta. Luego, en páginas interiores, hacen una reseña completa de esto y aluden a un video que circuló ayer en la red social Twitter. Debo aclarar, seguramente a los amigos de 2001 se le pasó ese detallito de ética periodística. Debo aclarar que tanto la foto de primera plana como el video al que alude en la nota interior es una foto y un video enviados por la gente del Radar de los Barrios en esta zona, que estaban reporteando, haciendo periodismo ciudadano prácticamente en tiempo real. Allí, a esa hora, 8:15, 8:30, 9 de la noche y mucho más, estuvieron los activistas del Radar de los Barrios señalando todas estas situaciones que estaban ocurriendo allá. Tenemos en línea en este momento a Isamar Palacios. Isamar Palacios es una de las ciudadanas que participó en esta protesta, que por cierto ocasionó una fuerte presencia militar, una fuerte presencia de los equipos antimotines de la Guardia Nacional, esa misma presencia que no se ve cuando el AMPA ataca a los ciudadanos. Bueno, ayer sí había muchísima presencia de los antimotines de la Guardia Nacional en Petare. Isamar, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó anoche en la zona 6 del barrio José Félix Rivas en Petare? Te escuchamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Isamar Palacios.
Bueno, hasta el sol de hoy todavía no nos han resuelto el desastre que hubo ayer en la zona 7, 8 y 9, porque ya estamos obstinados de que las bolsas del CLAS nos lleguen mensualmente prácticamente sin nada. Y cuando lamentablemente cuando buscamos atacar este problema nosotros mismos, ahí salen todas las guardias. Ahí sí tienen un representante como tal, pero anteriormente no daba la cara a nadie. A la noche de ayer, los barrios de zona 7, zona 8 y zona 9 cerraron las calles porque ya estamos obstinados de que la bolsa nos llegue. Hace 2 meses nos llegó sin leche, sin azúcar, este mes es sin grano, este mes nos sacaron las caraotas, entonces este mes nos sacaron los arroz y del aceite. El mes que viene no va a llegar la caja vacía. Entonces el alcalde, después de tanta protesta, se pronunció como eso de las casi ya a las 9 de la noche a darnos la cara, porque tampoco salió, no fue desde una casa, no dio la cara a decirnos que él no sabía nada de lo que estaba pasando entre estas zonas, de las que las cajas venían vacías, y que él se comprometió a que el día de hoy supuestamente íbamos a recibir los faltantes de las cajas que llegaron, que faltaban los arroz y el aceite, y supuestamente hasta las 5 de la tarde, pero después han dicho que las cajas venían de madrugada y hasta el sol de hoy la estamos esperando. Estamos conversando con Isamar Palacios, una vecina de la zona 7 del barrio José Félix Rivas. Quiero recordarles, el barrio José Félix Rivas es el barrio más grande de América Latina. Es más grande que las favelas de Sao Paulo, para ponerles un ejemplo. Y ese barrio es tan grande que está dividido en 10 zonas, desde la zona 1 hasta la zona 10. La zona 10, en la parte más alta, es donde queda ese excelente colegio de Fe y Alegría, que es el Colegio Jesús Maestro. Tenemos en línea desde Petare a Ingrid Palacios. Ingrid Palacios es el ancla del radar de los barrios en esa zona del este popular caraqueño. Ingrid, háblanos un poco de esto que está ocurriendo, háblanos un poco de la indignación de los vecinos cuando reciben unos alimentos que, por cierto, no se los están regalando. Ellos los compran, ellos los pagan y los pagan en efectivo para luego recibir unas bolsas que no traen los alimentos que les prometieron. Y el estupor de la gente, la molestia de la gente cuando luego ve bachaqueados esos mismos alimentos que faltaban vendidos en la redoma de Petare. Háblanos de eso, porque si no, no se entiende los niveles de indignación que nos decía Isamar. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, ciertamente certifico todo lo que estás diciendo. Ayer empezó a partir de las 6 de la tarde a concentrarse. Eso no fue una protestica, eso fue una multitud. Desde la zona 10 hasta la zona 5 empezaron a colparse en la zona 6 para protestar la pésima distribución de estas cajas llamadas CLAP, porque tal como lo relata Isamar, es el testimonio de todos los vecinos que estaban presentes en esa protesta, que todos los meses la caja le llega con menos, vale lo mismo, y entonces ellos hicieron lo que se tiene que hacer, ejercer los derechos. Porque te voy a decir una cosa, Chugo, cuando le dicen a la gente, no, la gente es conformista y se cala esa caja, eso no es así. Es una circunstancia, y fíjate tú cómo la gente se está rebelando. Es lamentable la posición del alcalde José Vicente cuando dice desconocer esa situación. Él es el principal administrador de este municipio y tiene que saber que un proyecto que viene del Ejecutivo Nacional, él lo conoce. Y como tú lo estás diciendo, sin duda alguna, tú ves aquí, no solamente en la redoma Petare, en la calle Libertad, cualquier cantidad de buhoneros pueden tener esos alimentos que a las cajas les faltan, pero la pagas igualito. Y dicho sea de paso, con la exigencia en efectivo. Entonces, esa protesta gigantesca que se dio ayer en José Félix Rivas, también quizás puede empezar a suceder en diferentes comunidades, porque por ejemplo la comunidad de San Miguel se quejó
por cómo estuvo la distribución de las cajas del CLAR esta semana pasada que les entregaron. No tenían arroz, no tenían aceite, no existía la leche, no llegó nunca la caraota. Entonces, imagínate tú lo que significa en este nivel de desabastecimiento, de escasez que tenemos, que la caja que te prometen en un precio tal que lo paga, y además que lo pagan con las exigencias que ellos te colocan, Chugo, en el tiempo que ellos te exigen. Puedes pagar la caja con el tiempo de anticipación y te puede llegar 1 mes, 2 meses después. O sea, imagínate tú en la situación en que estamos. Y ahora el alcalde va a tener que abrir todas las cajas que se reparten al municipio, porque toditas están fallas, en la misma situación que está pasando en todo el municipio de Sucre. Ingrid, te agradecemos profundamente que nos hayas suministrado tanto esta declaración como hayas viabilizado los insumos que ayer pudimos hacer del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, los videos, las fotografías que están circulando desde anoche en las redes. Debo señalar, para que los desarrollemos en el segmento final del programa, la siguiente realidad, ¿no? Fíjense, si ustedes se ponen a ver lo que han sido las últimas actividades de calle convocadas por el llamado Frente Amplio, se van a dar cuenta que son actividades que lo que no han tenido es gente. No han tenido gente, no han tenido afluencia de ciudadanía. Lo que ocurrió anoche en Petare, lo que ocurrió, ¿sabes lo que es protestar de noche y en la zona 7 del barrio José Félix Rivas en Petare? Bueno, no fue un grupito, fue una multitud. Entonces, habría que preguntarse eso. ¿Por qué esta protesta espontánea fue multitudinaria y por qué estas otras protestas no llegan a despertar la adhesión de la gente? ¿Eso es culpa de la gente o es culpa, responsabilidad más bien de quienes organizan las protestas? Lo dejo allí para que lo veamos en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer 3 precisiones sobre el tema que dejamos en el aire al final del segmento anterior. Yo vi algunos comentarios que me generan una preocupación respetuosa y solidaria a propósito de lo ocurrido anoche en Petare.
como ya informamos, fueron videos y fotografías que lograron circular en las redes gracias al esfuerzo y al reporterismo ciudadano de la red del Radar de los Barrios, lo que permitió conocer la magnitud multitudinaria, la protesta que se produjo anoche en Petare por el tema de los CLAP y también lo ciertamente exagerado del dispositivo militar con los antimotines de la Guardia Nacional para intentar reprimir o disuadir a los vecinos que protestaban. Frente a esas denuncias hubo ciudadanos que dijeron, por eso se iban a protestar, por las 4 miserias que les regalan, por las 4 migajas que les tiran. ¿Por qué no protestan por la libertad y por la democracia y bla, 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 bla? Hubo incluso uno que dijo, los barrios después que nos meten en este problema de la dictadura del castrochavismo, entonces ahora van a protestar, agarren patria. Cosas como esas las he leído yo. Y mira, para la cultura general, yo quiero recordar algunas cosas. Primero, quien nos metió en esta desgracia no fueron los habitantes de los barrios populares. En 1998, quienes votaron masivamente por Chávez fueron los habitantes de los sectores de clase media venezolana que querían supuestamente castigar a Deyko Pey. Esos fueron los que votaron masivamente por el entonces candidato antipartido, antisistema, el outsider Hugo Chávez, y nos metieron en esta desgracia. Eso es lo primero que quiero puntualizar y eso está estadísticamente comprobado. Vayan y revisen. En segundo lugar, sí, los ciudadanos están protestando hoy por las razones de vida, por su vida. Hoy esos alimentos de ese programa asistencial del gobierno, los CLAP, esos no son un complemento de la dieta, no, para una inmensa mayoría de los venezolanos, esos alimentos son la dieta. Recuerden que estamos en una situación de hiperinflación, y esos escasos alimentos son, repito, un elemento fundamental para que esas familias por lo menos sobrevivan. Así que esa gente está defendiendo un derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. En tercer lugar, no es que están recibiendo migajas que el gobierno les regala, no, eso es comprado. Nadie está... Lo compran y lo compran en efectivo los ciudadanos de los barrios. Entonces, lo que están denunciando es una estafa. Quiero que eso quede muy claro. En cuarto lugar, hermanos del alma, por supuesto que se lucha por la democracia y por la libertad, y por supuesto que esos ciudadanos tienen claro que la solución real de este problema pasa por un cambio de sistema y por un cambio de gobierno, pero para eso es necesario que allí, no en la Plaza Altamira, no en Parque Cristal, no en la Plaza Alfredo Sabel, no, allí donde está el dolor de la gente, la llaga de la gente, el hambre de la gente, allí hay que ponerse a trabajar para desde esa indignación construir también una mirada de esperanza y una mirada de construcción de un futuro distinto de Venezuela. Si eso no se hace, no se va a lograr la victoria. ¿Por qué nosotros, las pocas victorias que hemos tenido han sido victorias policlasistas? Bueno, por eso mismo, porque logramos que el descontento saliera de Altamira y llegara hasta Petare, que saliera de las Mercedes y llegara hasta Katia. Cuando eso se ha logrado, entonces hemos ganado. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Si van a protestar por comida, ¿por qué no protestan por tal cosa? Bueno, tengo que recordarles que la clase media venezolana se movilizó intensamente, fue después que los cupos Cadivi se acabaron, o es que no nos vamos a acordar de eso. Entonces, repito, aquí el tema es lograr nuevamente la unidad de los hambreados del este y del oeste, de la clase media y de los barrios, los hambreados de todo el país y de toda la sociedad contra el régimen hambreador. Eso es lo que hay que lograr. Y eso se logra con una actitud, con una conducta, con un discurso y con una praxis solidario, no excluyente, ni clasista, ni supremacista. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR.